padres, representantes o responsables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Comercializadora en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta Por Todos los Medios con Mingo. Así, queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy y es la que corresponde al miércoles 19 de agosto del año 2020. Bienvenidos por todos los medios. Salud, Venezuela. Y lo hacemos con Vila. Uy, qué buenazo es nuestro café. Nuestro café, el café de Por Todos los Medios, es cortesía de Vila Café. Pídanlo, por favor. Se lo llevan aquí en Caracas a su casa en estos números 0412-254-2672 o 0424-108-2753. Muy bien. Amigos, salimos afeitados, bañados, cepillados, desayunados y evacuados, eso sí, con el espíritu erecto, siempre arriba. Buenos días de parte de Jaime Nestares, que está en la dirección general de la estación, Willy Charcaya en la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza en la producción ejecutiva de nuestro programa, Marilia García, Catherine Manzano están en la producción de Por Todos los Medios. Elemental, mi querido Jackson Vargas está en la información y en el Master Control el gran César Arteaga. Nuestra oración, vamos juntos, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, a la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Esto es Por Todos los Medios, con la gente como tú, la gente emergente que cree en la verdad. Mi cuenta Twitter es @mingo_1 en número. Saludo a los que están en Mingo Blanco TV. Y toda nuestra programación está en todas las plataformas. RCR 750 también para ustedes. Bueno, ya ustedes están suscritos a nuestro canal de YouTube. Muy bien, nota positiva. Mejor quito esto de aquí, ¿verdad? Y toda nuestra programación a través de Periscope y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo. ¿Es el confinamiento o qué? Lo que tiene al planeta así. Así, chico, como revuelto. Claro. No es por echármela, ni nada por el estilo, pero nosotros llevamos la delantera en todo lo malo, mi amor querido. Y mira que como país prometíamos. No. Ahora resulta que si, por ejemplo, Trump quiere meterles miedo a los gringos para que no voten por Biden, les dice que si votan por ese señor, Estados Unidos terminará peor que Venezuela. Y todo el mundo sabe en las condiciones en las que se encuentra Venezuela. Bueno, los argentinos tampoco se quedaron atrás. Nos usaron como referencia para que la gente reaccionara y protestara lo que Fernández pretende hacer para proteger a la Cristina. Entonces más de uno calentó la calle diciendo que si no salían, terminarían como Venezuela. Bueno,
No es por meter cizaña, pero ¿quién los manda a votar por Alberto Fernández? Pudieron haber reelegido a Macri. Ellos sabían que ese es el delfín de la Kirchner. Y esa era amiga del insepulto de la montaña. No debería ser sorpresa para nadie, menos para los argentinos, que Alberto Fernández quiera ser una tipo Chávez o Nicolás. Pero más allá de ese detallazo que se pasaron por alto a la hora de escoger mandatario, da pena, Mingo, ¿verdad? Porque Venezuela termina siendo algo así como el indeseable del continente. Aunque también por allá en Europa, específicamente en España, nos han usado como el mejor símil de lo que significa ser gobernados por comunistas. Somos el suceso lamentable de las noticias internacionales. Somos como una manzana podrida a la que el resto esquiva para no contagiarse. Somos como ese espejo que refleja lo que te espera si tomas decisiones lamentables. Para decírtelo en criollo, chico, somos como unos amigos que apenas tu mamá conoce, dice que sea la primera y la última que ese muchacho entra en esta casa. ¡Dios libre! Indeseables, Mingo. El mal ejemplo. O el mejor ejemplo de lo que es caer en las peores manos. Por eso no me extrañaría que dentro de poco los bielorrusos que están en las calles manifestando contra la reelección de Lukashenko usen a Venezuela en sus consignas contra el mandatario que está instaladísimo en el poder desde 1994. Y todavía tiene las enormes agallas de decir que en estos últimos comicios obtuvo el 80% del favoritismo de sus electores. Lukashenko tiene 25 años en el poder, Mingo. Y jura que el puesto es vitalicio. Y a los pobres bielorrusitos los amenaza diciéndoles que habrá nuevas elecciones cuando lo maten. Pero después como que se asustó. Porque no te creas, es como darles una buena idea a los manifestantes. Entonces corrigió y les prometió, ¿qué les prometió? Que va a evaluar unas nuevas elecciones, pero después de que cambie la Constitución. ¿Qué tal? ¿A quién se te parece el personaje? Es que yo te digo, si no fuera porque todo eso lo está diciendo en bielorruso, juraría que estoy escuchando a los que te conté de por acá, que también dicen que ganaron con porcentajes altísimos y con tendencias irreversibles que anuncian en la madrugada, y no conformes con eso, buscan blindarse en el puesto hasta la eternidad, cambiando las leyes, poniéndolas a sus medidas barrigonas y reelegirse hasta el 2100 siempre. Ay, Mingo, dictador es dictador, hable el idioma que hable. Por cierto, oí lo que dijiste en el programa de ayer. Sí, vale. Lo de las elecciones del 6 de diciembre, que a lo mejor Nicolás aprovecha para hacer un referéndum aprobatorio de la Constitución, esa que dizque redactaron en la Asamblea Nacional Constituyente, ilegítima. Pero como aquí no hay leyes ni instituciones independientes que las hagan cumplir, y todo es un teatro para aparentar que en Venezuela se hacen las cosas como es debido y como el régimen le conviene, bueno, me pareció que tienes razón y que lo más probable es que Maduro y sus ampones usen el aparataje que están armando para esas elecciones chimbas del 6 de diciembre. Una de esas practicidades que se conceden las dictaduras, pues. Una más, bingo, cambio y fuera. Está circulando. Sí, como decimos, la mejor decisión depende de la mejor información, y ustedes que toman decisiones importantes todos los días están listos ya para informarse de lo que pasa en Venezuela y en el mundo. Con este Está Circulando de hoy, Marilia, Erika y el elemental Jackson. Muy buenos días, niñitos. Buenos días, amigos. Buenos días. Buenos días, amigos. Jackson, Erika, Marilia, Mingo. Miércoles. Hoy es miércoles 19 de agosto. Mingo, vamos a seguir hablando del tema de la avioneta esta que interceptaron en Miami. Y que el diputado Carlos Paparoni está vinculando con Alex Saab, con un socio de Alex Saab. La avioneta fue interceptada con 82 armas y una cantidad importante de dólares. Según y piloteada por dos venezolanos que hasta pretendían... unos cheques.
Sí. Cheques Cheque endosados. sí, Endosados. Cheques cheque. endosados y efectivos. ¿Te imaginas? Yo creí que los cheques ya no existían. 20.300. Bueno. 20.312 dólares en efectivo. Sí. Exacto. Y en cheques, 2.618,53 dólares. Pero en armas las tiene, incautaron 18 rifles de asalto, 6 escopetas, 48 pistolas semiautomáticas y la cantidad que acabas de mencionar. Pero la pregunta es, ¿a dónde iban? ¿Quién era el que iba a recibir esas armas? ¿Quién las compró? O sea, porque si es para acá, es una cantidad muy pequeña. O sea, o si salió de aquí, es tráfico de armas hacia allá, hacia Estados Unidos. El narcotráfico está metido en esto. Muchas preguntas, ¿no? El destino inicial era San Vicente y las Granadinas. Así dicen, Ah, pero parece creo. que después uno de los pilotos bajo presión y dijo que venían a Venezuela. A Venezuela. Sí, los pilotos tienen por nombre Luis Alberto Patiño y Gregory Méndez. Se trata de una avioneta con siglas YB 3441, la cual, como estabas comentando, pertenece a la empresa Roswell Rosales, piloto de Álvaro Pulido Vargas, que a su vez es socio de Alex Saab. Alex Saab. Alexa. Bueno, yo creo que aquí todo, como decías Jackson, hay muchas interrogantes. Que la defensa allá en Cabo Verde se está moviendo como peso pluma una vez más para alargar, por lo menos ganar tiempo, y entonces apelan nuevamente a las organizaciones de derechos humanos de toda África para decir que se le ha violado la defensa al individuo y que al mismo tiempo ha sido víctima de torturas, inclusive lo metieron allí. La tortura es que se vaya con un potecito de entre agua, otras cosas, no y tiene no, y luz. que no le tiene ha luz. atendido las Que enfermedades tiene que 20 presenta. kilos menos, Todas porque esas está comiendo cosas mal. Y siguen alegando. esa comunidad africana a la cual se apela también se le presenta la situación de los presos políticos aquí. ¿Qué pensarán ellos de esa, Por ejemplo, de esa situación? claro, de Venezuela, De exactamente, Requesens. de quien es responsable Alex Saab y su combo. Bueno. Erasmo Bolívar, Entonces, que está por ahorita ejemplo, con también, COVID-19 claro. en Ramo Verde. Es verdad. Requesens. Requesens, en el helicoide. Pero dicen también el nuevo Herald que funcionarios de Cabo Verde se habrían reunido con Maduro, con el régimen de Nicolás Maduro en Miraflores, sobre esto, lo de la defensa de Alex Saab. Ajá. Que es lo que tú estás comentando, Claro. que hay reuniones aquí en Miraflores. Sí. Javier Y Ignacio de aquí Mayor. salen los pagos. Ujú. Claro. Javier Ignacio Mallorca, periodista de la Fuente de Sucesos, él está haciendo seguimiento a esta información y él destacaba esta mañana en entrevista que le estaba haciendo a nuestra compañera María Alejandra Trujillo, que en la medida que esto sigue avanzando, este proceso, es más alta la posibilidad de que sea extraditado Alex Saab a Estados Unidos. Es bien importante ese dato porque de hecho él lo argumentó él lo comentó desde el momento que empezó esta situación. ¿Y por qué? Porque se están dando más razones para que permanezca detenido. Ujú. O sea, que Esto lo mientras están más, alargando. mientras más aclaran, más oscurece. Exactamente. Resumiendo cómo va la situación con Alex Saab. Ayer también Venezuela y Turquía firmaron nuevos acuerdos para la construcción de viviendas, un hospital. Creo que también Turquía va a colaborar con la parte educativa. Escuelas. Va a dotar de equipos para atender un poco la pandemia. El acuerdo fue firmado por el canciller de Turquía, Milut Cavusoglu, y quien arribó a Venezuela el martes. Sí, después de martes. visitar, viene de visitar otros dos países. Sí. Él estuvo creo que en Panamá no, en República Dominicana. República Dominicana. Y creo que allí se reunió con Pompeo. Ellos tuvieron un encuentro y eso es importante. Claro. Eso hay que destacarlo. Porque ese encuentro, previo a este encuentro acá en Venezuela, también tiene muchos matices, ¿no? Deja mucho que pensar. En relación al hospital, no se No dice, se sabe dónde no se lo van a sabe el construir. tamaño, No. quién lo va a construir, dónde se va a construir, empresa las Sudma. características. Es una Es constructora. una, es una constructora, se llama Empresa Sudma. Es turca. Es turca, por supuesto, pero no se sabe ni siquiera las dimensiones y dónde piensan. También hablan de la construcción de viviendas y la entrega, como decía, de insumos para tratar Pero la el pregunta es, coronavirus. ¿tú necesitas en este momento construir más hospitales o dotar a los hospitales que tienes? Ujú. Eso no sería la primera avanzada. Claro. Eso sería Exacto. eso sería el primer punto estratégico en la lucha contra el COVID-19. Dotar a los médicos, pero dotarlos permanentemente, no obligarlos a tener un tapaboca, como lo dice Ana Rosaria Contreras, que presidenta del Colegio de Que tiene Médicos que durar de Caracas, que tiene que durar hasta 2 semanas hasta 2 con un semanas. tapaboca.
Así es. Entonces así. eso sí que se relevancia, ¿no? El servicio y a también del cambio- agua, que los hospitales no tienen agua que es el principal para lavarse las manos. Por esto del coronavirus tampoco hay agua. Así Entonces, es. Y se No, siguen muriendo los médicos y se Sí, siguen muriendo así los es. enfermeros y sigue el personal de creciendo la salud sigue cifra. padeciendo. Sí, ¿vale? porque fíjate, se reporta la El muerte doctor de la Chan. anestesióloga Taide Pulgar en Anzoátegui, el radiólogo Alexander Chan en Caracas Brillante. y 3 enfermeras del Delta. Y a todas estas, pues incluso Amnistía Internacional emitió un comunicado porque somos un caso único en Venezuela, en el continente, denunciando las pésimas condiciones de trabajo del personal de la salud. Claro. Dice que No, falta veracidad en las cifras que da el régimen de Nicolás Maduro en cuanto a los pacientes de COVID-19 que se encuentran recluidos en los hospitales, tanto privados como públicos, y los que se quedan también en su casa, que no son otra- atendidos. Claro, y pero- no protegen al personal de salud, lo dice. lo dicen. Claro, pero yo haría seguimiento. Ujú. Aquí llegaron unos médicos cubanos Sí. en estos días, 250 creo. Ujú. Yo haría, o sea, habría que haber seguimiento de cómo esos médicos los van a dotar. A lo mejor sale que los dotan con todos los, como dicen, con todos los perolitos, pues perfectamente. Claro, que eso es lo que debería ser, pero para todos. Pero la pregunta es, o sea, ¿por qué el abandono a estos médicos? A estos médicos venezolanos. Bueno, No, en y el eso comuni- me sumo, Jackson, y Erika, disculpa que te interrumpa, porque el régimen rindió homenaje a los médicos cubanos, Sí. de los que están llegando desde marzo. Por Que eso. están llegando y aquí, pero ¿dónde están? bueno, Pero hay algunos médicos cubanos que también han alzado su voz diciendo que les pagan una miseria de $3 Eso te iba a comentar. y que les pagan con algunos productos de las cajas CLAP que terminan vendiéndolos entre los vecinos donde están atendiendo a la gente. eso fue un trabajo que Esos son circuló. médicos cubanos que ya tienen tiempo aquí, que ¿no? tienen tiempo Sí. acá y que Exacto. están en Claro. sí, pero han denunciado ellos ese trabajo claro. apareció publicado este fin de semana Exacto. de unos médicos cubanos que prefirieron no identificarse, Exacto. obviamente, y denunciaban precisamente las precarias condiciones en las que trabajan, las situaciones en las que ha vivido, las condiciones de la vivienda. Incluso relatan lo que vivimos todos los venezolanos a diario, relatan la carencia de servicios, la carencia de electricidad, de agua, de Y la luz, falta de comida. la falta de comida y Y precisamente que viven en eso. sectores populares. Que terminan vendiendo granos y tal. Terminan qué sé yo. vendiendo Que es lo los que hace el productos de ciudadano la caja común cara. diariamente También. en esa zona. O sea, no tienes efectivo, vendes lo que te dan en la bolsa CLAP de O alguna lo cambian. manera, o lo cambias. Lo cambias por Esa es la otro realidad producto. que se vive en el pueblo venezolano. Pero además denunciaban que no pueden manifestar el descontento porque ni siquiera se lo transmiten a sus familiares en Cuba por, No. por las represalias que Sí, después claro, que eso también. significa. Entonces, bueno, los médicos cubanos pues Pero eso serán viene de parte de hace este tiempo. show, Sí. Marilia, serán parte de este show, pero Amnistía Internacional alerta que las autoridades están reprimiendo y no protegiendo a los trabajadores de la salud mientras el COVID-19 en el país se agrava. Sí, la cifra del COVID-19, según Delcy Rodríguez, vocera del régimen, 895 casos se registraron en las últimas 24 horas. Y bueno, la cifra total ascendió a 35.697, los números de casos de personas contagiadas, y a 297 la de fallecidos por esta pandemia. En el mundo ya superan los 22 millones. Así es. Y Delcy Exactamente. Rodríguez dio su información a través vía Twitter, ¿no? Vía Tarde Twitter. en la noche. Sí, Sí. ayer no fue anuncio como siempre lo hacen Hay que destacar en cadena. hay que destacar que de esta información se desprende que Caracas, el distrito capital, sigue siendo la zona que registra en los últimos días más contagios. 282 fue los últimos que se registraron. El llanito. El Sí. llanito. ¿Vieron las cifras del llanito? Sí, pero la punta de liderazgo, el lamentable liderazgo lo sigue teniendo el Valle, El Katia Valle. y Altagracia. Son las Claro, cuatro- pero el llanito registra la más alta tasa de mortalidad. mortalidad, sí. Sí, sí, Puede amigo. ser. Ajá. ¿Por qué será? Bueno, recuerda que mucha gente... Ahí no hay un hospital. Exacto. No hay un hospital que se llama el llanito. Así es. Bueno, pero... Todo está vacío. El hospital. Y que es ¿Ah? centinela. Por eso, No, los hospitales exactamente. centinela. Entonces, Pero es que Hay la- que la esperar gente- al hospital turco. La gente también tiene mucho miedo de ir a los hospitales por todo lo que se... Pero Ya es que hay no, muchos a los relatos. hospitales y a las clínicas privadas. Hay un relato en uno de los portales de Ujú, noticias. que eso iba. En las clínicas privadas necesitas, para ingresar a un paciente que tenga los síntomas de COVID, necesitas un promedio de $20,000. $20,000 que venían en la avioneta. Exacto. Que estaban en la avioneta esta que vinculan con el Con socio de narcotráfico. Alepsa. Ujú. Pero también tenemos que ayer el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo
nombró una junta directiva ad hoc del partido chavista Movimiento Tupamaro. Eso sí está raro. Sí. Está también todo enrarecido, ¿no? Y Mira, Yo le estaba ayer hubo comentando a muchas Erika antes de cosas. entrar que si será para ser unos se imparcial. retiran, otros se meten, otros... Pero es que expertos han dicho que estas, entre comillas, elecciones parlamentarias no son elecciones, son unos comicios internos de los sí. partidos De de Es régimen. una medición entre ellos. Es una medición estrella, tan es así que Patria para Todos y el Partido Comunista se retiraron a hacer tienda Claro, aparte. sí. Ahora está esto, pero Pero incluso que Pero hay, disculpa, Fermín, no, Felipe y que hay una Mujica alianza, los partidos oficialistas minoritarios, yo creo que ahí hay unas fracturas interesantes Sí. que no están logrando, yo creo que no están muy contentos con la repartición que a lo mejor quieren hacer de las curules, pero los partidos oficialistas minoritarios crearon una alianza electoral sin el PSV. Entonces nombran esta junta directiva de los Tupamaru. Claudio Fermín se retira con su partido Soluciones y decide ir solo. Él Y no el va a MAS participar. también dijo algo. El MAS también, pero el MAS lo que está pidiendo es precisamente presentar planchas unitarias para el 6D. Entonces, aquí... Y, Qué desastre. y Yosenis Qué García... pena. ¿Pero qué se esperaba Qué de pena, este qué pro- pena. Bueno, pero- de esto? ¿Qué esperaban ellos de esto? No, Cuando no. el mismo CNE alarga el plazo para Para las Sí, postulaciones. para Sí, las para postulaciones. postulaciones de candidatura, por una semana más lo Sí. lo Y pasó. entonces también tenemos a Liocenis mandándole una carta a Luis Almagro solicitándole que envíe gente a servir como observador del proceso electoral. Almagro Y dijo que Almagro no. dice no. No van a Claro, enviarlo pero, porque la no. respuesta de Almagro no es porque o sea, lo ideal sería que tuvieran organismos internacionales Claro, presentes que la aquí. OEA no va a observar Pero, nada. O va a pero es que enviar lo que quieren es ponerlo como acompañamiento. Sí. Y acompañamiento no es lo mismo que observadores. El acompañamiento va a donde le dice la persona del CNE y las autoridades. El observador no, el observador está metido en todos lados y tiene iniciativa propia y todo aquello tipo de cosas que no se lo van a permitir. Pero- Bueno, eso es parte de lo que está pasando. Y Maduro en campaña. Maduro en campaña. Tú sabes que Maduro... Maduro está haciendo campaña. Y el CNE dice que lo va a molestar. Él dijo- ¿Cuál Eso CNE? es otro chiste, pues, ¿no? ¿Cuál CNE? Este nuevo, chimbo. El CNE Express. Ay, no. Bueno, Mingo. Haciendo Mingo, campaña, esto- pero lo que ustedes están diciendo de todas estas declaraciones, el constituyentista Néstor Francia, que es del PSUV, dice que ellos no sabían de la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente que hasta diciembre llegaba. Ah, no sabían. No, No sabían. no sabían. Que les tomó como sorpresa esto porque Diosdado Cabello se no supo- les había dado... Los madrugaron. Y se supone que la Asamblea Nacional Constituyente, en teoría, constitucionalmente, es un poder supremo, ¿no? Es el máximo poder. Exacto. El Ejecutivo no puede. No Pasar tiene la eso. facultad No. para disolver quiere decir que nunca fue una Asamblea Nacional Constituyente realmente, No. en términos de génesis. Pero hay que decirle a este señor Néstor que no se angustie, porque él seguramente está mortificado porque cree que le van a quitar Su pago. su pago mensual. O se lo enchufan en otro lado. En una alcaldía, en una cuestión lo van a meter. Néstor, quédate tranquilo. No No te Eso angusties. Eso fue No, un poco deja los necio lo que nervios, dijiste ayer. deja los nervios. Sí, es necio, te queda mal. Mira, ya Listo. estamos Ya, terminando. ¿En listo. serio? Bótanos, se acabó la visita. No, es que no hablaron de la Esto sí. gasolina. Yo pensé No, que iban a la decir algo de gasolina, la hay que gasolina. destacar un punto bien importante, que el diputado José Guerra planteó que se evalúe la posibilidad de que Citgo envíe gasolina al país, porque simplemente aquí no se va a poder producir gasolina por un Ellos buen dicen que se tiempo. advierte de que se agotan ya las opciones para que Venezuela tenga No, ya gasolina. no tiene. Porque lo que le queda son estas refinerías país llamó al que que no no tienen da- la capacidad. Y supuestamente lo que se está manejando la información es que lo poco que están produciendo se está enviando a Caracas. Y Ujú. todos sabemos por qué. Y el interior del país simplemente no tiene Y que gasolina. muchas bombas Pero no el tienen. comisionado de gasolina anunció que por novena vez, está funcionando el palito. Ay, chico, ¿Sí? no lo digas así, que, Se que acabó me la hace visita. recordar. Mucho juicio, mucho fundamento. Pórtense bien, no hagan rubieras y será hasta mañana. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Hablemos de Produzca en esta primera tanda de publicidad. Produzca, nosotros también somos Produzca. Pertenecemos al equipo de Produzca, a la familia Produzca. Todo lo que tiene que ver con guantes, protección a las manos, todo lo que tiene que ver con la protección auditiva, dependiendo del sitio de trabajo en donde usted esté,
la protección respiratoria, la protección óptica, que es sumamente importante, la protección, los cascos y accesorios que tiene Produzca para la protección a la cabeza, la protección contra caídas, por ejemplo, tenemos cinturones, arneses, que es importante porque usted lo primero que tiene que hacer es identificar el riesgo en el área de trabajo y después comunicarse con nuestros amigos de Produzca que le van a suministrar todos esos productos, todos esos adminículos. Usted puede seguirlos en su Instagram, que es @produzca.ve. Ahí los está mostrando Catherine. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ayer me estaba acordando, hablando de salchichas, no sé por qué estábamos hablando de salchichas, que hace añales, una vez, eso fue hace tanto tiempo, que era cuando había palafitos en Morrocoy. Yo creo que tú no habías nacido, César. Entonces estábamos regresando de aquellos callos, un grupo, éramos como 12 muchachas y muchachos, y en el palafito que nos habían prestado, creo que hasta rompimos la alacena porque no teníamos. Y lo que había era una lata de salchichas con una salsita. Y entonces yo me puse a cocinar y preparé unas salchichas que ahí bautizaron salchichas Super Mingo Special. ¡Wow! Yo le puse un toque técnico de cada cosa. Lo que les quiero decir es que le compren las salchichas a Wilfredo y a Lucrecia. Y ustedes preparan esas salchichas, invéntense una, porque le ponen un toque técnico de mostaza, un toque técnico de salsa de soya, un toque técnico de qué sé yo, de lo que consigan allí. Y le ponen azúcar, que es muy importante ese detalle, porque queda como agridulce la salchicha, y ponen la polaca y la otra. ¡Ah, qué rico! Toda la charcutería y todos los quesos de Comercializadora Prada, llámenlos de parte nuestra porque es una maravilla. 0424-134-6035, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Amigos, hablemos de DELAP Biodiagnóstica. Tengan a la mano su teléfono 0414-202-2900. Allí ustedes van a constatar lo que yo les digo todos los días, que es el laboratorio clínico más económico, que además ha creado unos combos fabulosos. Usted se hace el perfil 20, pero si va luego, además está incluido, o quiere que le hagan alguna prueba especial, como un perfil tiroideo, como un antígeno prostático porque le mandó su médico o porque le corresponde hacerse ese chequeo, que eso es lo correcto, ese es el deber ser, cada cierto tiempo hacerse ese examen, pues de la biodiagnóstica, los resultados en el primer día, que eso es algo único, exclusivo de la biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. ¡Qué delicia son los heladitos Vegan Fruit! Ustedes saben que nuestros heladitos son aptos para personas alérgicas, intolerantes a la leche de vaca, al gluten, al huevo. Bueno, son personas que pueden ser estrictos veganos, pero yo digo que son personas también que están dedicadas al mundo fitness, con alimentación libre de lácteos, de azúcar, de gluten, de huevos, y qué cremosos son. La gente dice, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Bueno, eso es un secreto bien guardado. Pero usted los puede tener en la casa porque tenemos un delivery que es una fábula. Llamen para que les lleven sus heladitos a la puerta de la casa. 0424-254-2941 o 0424-296-1421 de heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Impresionante la cantidad de venezolanos que están conectados en nuestras distintas plataformas, venezolanos por todo el mundo que siguen nuestra programación, nuestro programa. Gracias por estar allá, un gran abrazo desde aquí a todos y los que están acá en Venezuela, por supuesto que siguen nuestra programación. Amigos, esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Mi cuenta Twitter es @mingo_1. Saludos a todos los que están en Mingo Blanco TV. En Instagram, todas las plataformas. Está Radio Caracas, esta es la radio que se ve. Vamos a cumplir 90 años en diciembre. 90 años de Radio Caracas, la radio que se ve en todas las plataformas. RCR 750. Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube. Muy bien, nota positiva. También en Periscope y la aplicación TuneIn. Siempre es tan ilustrativo conversar con el profe Leonardo Vera. Ustedes lo conocen, economista, profesor titular de la Escuela de Economía de nuestra Universidad Central de Venezuela. Hola, profe, un gran abrazo. ¿Cómo está usted? Saludos de toda Radio Caracas y de nuestro equipo. Hola, amigo, ¿cómo estás? Un gran saludo, un placer este contacto contigo y saludos a todo tu equipo. Bueno, como siempre nos falta tiempo cuando conversamos con usted. Nosotros invitábamos a nuestro auditorio que estuviera pendiente para hoy. ¿Por qué no es viable hoy la dolarización total de la economía venezolana? Pero además quiero que incluyamos un tema que conversábamos ayer con los muchachos, con Marilia, con Erika, con Jackson. Porque yo les decía, bueno, si la producción de petróleo de Venezuela se encamina a cero, si las reservas de oro se reducen cada vez más, Venezuela es un país sin servicios, sin producción. Caramba, ¿cómo se sostiene en lo venidero, en lo sucesivo, la economía de nuestro país? Pero empecemos por la parte de dolarización, que usted tiene un trabajo que ha compartido en las redes sobre ese particular y quisiera que nos hiciera un compacto. Profe, arrancamos. Bueno, arrancamos por la hiperinflación que empezó a hacerse un problema muy agudo y ya en el año 2017, aunque Venezuela es un país que tiene inflación alta de hace muchos años atrás, se volvió insoportable este proceso ya a finales del 2017. Y generalmente cuando la inflación sube a niveles tan asombrosos, la gente comienza a sustituir la moneda oficial por una moneda que considere mucho más poderosa. Claro. Y en Venezuela, como en otros países latinoamericanos, el dólar siempre ha sido considerado una moneda poderosa. Uh-huh. Así que el público se ha ido moviendo y mucho más rápido desde que tenemos hiperinflación hacia las transacciones en dólares y a utilizar el dólar más bien como un depósito de valor y tratar de salir del bolívar lo más rápido que puedan, ¿no? Ese es un proceso que hemos visto desde hace ya mucho tiempo atrás. Sin embargo, lo que parece asombroso es que el bolívar todavía se utilice para hacer transacciones. Claro. Ahora, profe, eso que dicen de inflación en dólares, ¿eso es correcto? Bueno, mira, eso es factible porque, por ejemplo, en países que hemos visto que han dolarizado oficialmente, y son muy pocos, en América Latina solamente tenemos 3, Panamá, El Salvador y Ecuador. Después que se oficializa la dolarización, queda una inflación remanente. ¿Por qué razón? Porque hay empresas, hay establecimientos o agentes económicos que no se habían indexado, no habían corregido sus precios y la dolarización los agarra en cierto modo por sorpresa o sin haber hecho los ajustes y por lo tanto tienen que hacer los ajustes después de la dolarización. Y esos ajustes a veces son desincronizados. Es decir, no todo el mundo lo hace al mismo tiempo. Así que cuando unos lo hacen, otros quedan desfasados y entonces, por esa razón, la dolarización no baja de inmediato la inflación y queda una inflación remanente. Esa es una razón. La otra razón, que es la que explica por qué en Venezuela los productos marcados en bolívares, cuando se traducen a dólares, suben de precio, es porque el tipo de cambio en Venezuela se rezaga. La inflación está subiendo continuamente, es decir, los precios internos suben continuamente, pero el tipo de cambio, sobre todo el marcador, que es el paralelo, a veces se queda estacionado. Uh-huh. Y cuando se queda estacionado y la inflación sigue subiendo,
y tú vas a revisar tus precios en dólares un mes o 2 meses después sin que el tipo de cambio se haya corregido, cuando haces la transformación te das cuenta que en dólares es más alta que el precio del mismo producto en dólares es más alto de lo que era antes. Claro. Entonces, es lo que está ocurriendo sencillamente es que la transformación de bolívares a dólares te hace ver que en dólares el producto es más alto, pero es porque el tipo de cambio no se ha corregido. Claro. Yo conversaba ayer con los muchachos, bueno, y si vemos que las transacciones en dólares van increciendo, ¿cómo se puede considerar que el bolívar todavía es la moneda nacional? Usted escucha gente, no, mira, los bolívares no existen, los bolívares no se ven, los bolívares no sirven, nadie hace nada con bolívares, la moneda nacional es el dólar. No sé si tú le ibas a preguntar algo que tiene que ver con eso, porque incluso todas las transacciones, hay gente que me dice que le dice a cualquiera, bueno, sí, pásame la factura al monto del dólar que corresponda cuando me vayas a facturar. Yo te transfiero en bolívares o igual te transfiero en dólares si tienes una cuenta fuera. Y estas son las negociaciones que se hacen entre grandes empresas, medianas y pequeñas empresas y en el comercio mismo, pues, ¿no? Sí, ocurre que hay millones de empleados públicos en Venezuela, pensionados, empleados de los gobiernos regionales en los municipios, etcétera. ¿En qué moneda ganan esas personas? En bolívares. En bolívares. Correcto. Así que mientras tengamos la mitad del planeta, por así decirlo, la mitad del país ganando en bolívares, el bolívar sigue circulando. Ahora, cuando esas personas reciben esos bolívares, ¿verdad?, y los aceptan, inmediatamente tratan de convertirlos en cualquier cosa. Es decir, comprar bienes que pueden ser bienes durables o comprar activos. El dólar es un activo, un depósito de valor. Convertirlos en dólares y entonces mantenerlos un tiempo en dólares, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales todavía circula el bolívar. Y lo que yo trato de explicar es que, en esencia, mientras el gobierno de Nicolás Maduro no tenga una fuente de generación de ingresos en dólares, como tú bien dijiste, la producción petrolera está disminuyendo, los ingresos petroleros disminuyendo. ¿Cuál es su fuente de financiamiento fundamental? La creación de dinero a partir de la emisión contable de bolívares del Banco Central. Cuando, por ejemplo, el gobierno ofrece un nuevo bono, que lo está ofreciendo cada 15 días, un bono de 700.000 bolívares, 800.000 bolívares, que escasamente son $2, el gobierno los paga en bolívares. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene dólares. Y esa es una de las razones que explica por qué el gobierno no tiene incentivos para dolarizar. Porque no tiene, cada día se ha quedado con una menor fuente de generación de dólares. Y su única fuente de generación de recursos es los bolívares que recoge a través de el sistema tributario, una recaudación que ha caído enormemente con la depresión. Y en segundo lugar, el financiamiento que puede proveer el Banco Central, que es en bolívares esencialmente. El Banco Central de Venezuela no produce dólares. Entonces hay una razón muy poderosa que explica por qué el bolívar todavía circula. La gente, ¿por qué lo acepta? Lo acepta y lo va a aceptar mientras sepa que puede cargárselo a alguien. Es decir, mientras tú sepas que ese bolívar que te están dando, tú se lo puedes cargar a alguien más, entonces se seguirá aceptando la moneda, y eso es lo que está sucediendo. ¿Pero qué significa cargárselo a alguien más? ¿Qué significa cargárselo a alguien más? Porque cuando a un pensionado le depositan 400.000 bolívares en la cuenta. ¿Qué hace con esos 400.000? 400.000 bolívares que al cambio no oficial terminan siendo $1.33. Y también tenemos, por ejemplo, que el billete de más alta denominación en el país siguen siendo 50.000 bolívares. Ajá. Entonces eso no plantea la posibilidad, profesor, de que pronto el régimen evalúe hacer una nueva reconversión y no sé, quitarle ceros a la moneda para tratar de parar esta hiperinflación que nos está asfixiando. ¿De cuándo fue la última? Del 2018, ¿no? Bueno, la última familia de billetes que tuvimos en Venezuela la vimos en 2018. Sí. De esa familia de billetes, todas las piezas ya desaparecieron. Es decir, en 2 años la inflación se las comió. ¿Qué quiere decir que se las comió? Que ya no son útiles. No sirven para nada. Salieron 3 billetes adicionalmente después, no sé si recuerdan, el billete de 10.000, el de 20.000 y de 50.000. De esos tres billetes que muy poco circulan,
también van a quedar desfasados. En pocos meses ya no se van a utilizar. Un billete de 10.000 no va a servir prácticamente para nada. Aquí porque lo tengo, tú para aquí lo pagar tengo. medio kilo de café, ¿cuántos billetes de 10.000 necesitas? Si Aquí medio kilo de café vale 400.000 Exacto. bolívares, por ejemplo, necesitarías una gran cantidad de billetes. Entonces, te vas quedando sin efectivo en la economía y se va convirtiendo en una economía en donde casi todas las transacciones se van haciendo a través de los medios electrónicos o a través de transferencias. Ujú. Y Venezuela es una economía que está muy atrasada en ese sistema de pagos. Entonces, paradójicamente, estamos entrando a sistemas de pagos modernos con una tecnología primitiva y la razón fundamental es por la escasez de efectivo, o mejor dicho, por la hiperinflación que tenemos, que ha hecho que el efectivo que circula o que las piezas que materialmente circulan en la economía no sirvan para nada. Entonces lo que ustedes dicen es correcto. El Banco Central, si tuviéramos un Banco Central responsable, de hace mucho tiempo que habría tratado de renovar la familia de billetes para ponerse al día, pero no lo hace. No actúa viendo hacia el futuro, actúa reactivamente. Entonces, reactivamente en algún momento a lo mejor sacan algún billete. No sé si tienen los recursos materiales para hacerlo. Pero no saquen, Pero profesor. ciertamente tenemos un sistema monetario en caos, ¿no? Porque lo otro es que los dólares tampoco es que circulan. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual entran los dólares a Venezuela? Ajá. El principal generador de dólares es el sector público, el sector petrolero, y como ustedes ya bien lo dijeron, el sector petrolero está en un ocaso en Venezuela. Sí. Entonces lo que queda es el sector privado. ¿Y cuál es el mecanismo a través del cual el sector privado recibe dólares? En Venezuela, las remesas, pero en Venezuela no hay un sistema de remesas. Tú no vas a Western Union o Wells Fargo, ¿verdad? Porque no existen esas oficinas en Venezuela, a sacar $100 que te mandó un familiar afuera. Cosa que puedes hacer en cualquier país latinoamericano, con presentar tu documento de identidad. En unos segundos, tú vas a la ventanilla y pides los $100 que te mandaron del exterior y te dan $100 en efectivo. Es así. Por eso en Venezuela no hay un sistema de remesas. Y esto debo decirlo para corregir un poco a mis colegas que hablan a cada rato de las remesas que recibimos. No es a través de ese sistema oficial de remesas o de esos sistemas tradicionales de remesas que la economía recibe los dólares. Entonces tampoco es que es una economía que esté repleta de dólares, eso es lo que quiero decir. Y lo que circula básicamente porque hay una economía ilegal a partir de la cual obviamente van entrando estos dólares. Ahora, profe, interpreto que la gente pudiera solicitarle a usted su visión sobre la base de su experiencia, de sus trabajos, de sus investigaciones. ¿Cómo va a ser la economía de cara aquí a diciembre? No nos vayamos mucho más allá, porque lo que se nos está presentando sobre la base de lo que estamos observando es que Venezuela pronto va a ser un país que no es productivo, que la economía no existe economía en el país. Yo no sé si estaré exagerando, pues, ¿no? Porque si hablamos con la gente de Fede Cámara, a lo mejor ellos son optimistas porque quieren que la gente vaya a votar, o no sé, con industria, con Secomercio, etcétera. Pero no hay industria, ¿no? Entonces, por otra parte, nos dicen que ha caído el 70% de la manufactura, de la agricultura, no hay gasolina para el transporte de alimentos. Entonces, este caos y este desastre de cara a diciembre, no nos vayamos más allá. Sí, lo que estamos viendo es una descomposición de las funciones fundamentales que debe cumplir el sector público. Si la crisis es aguda en Venezuela, pero es más aguda aún en el sector público. Porque la fuente de generación de ingresos de divisas, el sector petrolero, pasó de producir más de 2 millones de barriles en 2014 a apenas 400.000 barriles que está produciendo en este momento. Por lo tanto, los ingresos se han desplomado. Entonces, el sector público tiene una crisis tremenda de recursos, sobre todo de dólares que necesita ¿para qué? Para importar cosas, ¿verdad? O para otorgarlos a través de algún mercado cambiario para que la gente importe cosas. Eso es lo que está en fase de destrucción. Entonces, ¿cómo hace el sector privado? Básicamente, lo que yo entiendo es que el gobierno lo que le ha transmitido al sector privado es busquen ustedes mismos las divisas.
y por eso entonces las empresas tratan de reconvertirse y muchos se han convertido a duras penas porque es muy difícil con la política macroeconómica que tenemos y la muy mala estrategia de política comercial que tiene Venezuela, sí, de convertirse en exportadores y exportar algo. Algunos sectores lo que están haciendo es trayendo algunos dólares que habían acumulado en el pasado para tratar de mantener vivos sus negocios. Pero ciertamente el gobierno dejó de ser el gran proveedor de dólares de la economía y el sector privado está tratando de hacerse autosuficiente. Y eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. Por supuesto, esto es algo que necesita una gran reestructuración a nivel de las empresas. Sí. Pero Venezuela, hacia donde se está aproximando, y este es el fondo de tu pregunta, y muy rápidamente, esa es una economía en donde el sector público tiene que hacerse cada vez más pequeño. Lamentablemente, digo lamentablemente porque hay algunas funciones muy importantes que el sector público debe cumplir y no las cumple. Ahí tenemos un derrame ambiental, una catástrofe ambiental en las costas de Carabobo y Falcón y nadie se hace responsable a nivel del sector público, ni hay tampoco la infraestructura para atender un derrame de esa naturaleza. Entonces, esas son funciones que debe cumplir el sector público, esas son cosas que cuestan dinero. Sí. Y ese es el dinero que no tiene hoy día el sector público para cumplir las funciones mínimas que debe cumplir. Vamos a hacer algo, profe. Vamos a hacer algo para que usted tenga... etcétera. Vamos a hacer Todo algo eso para que se está usted tenga más deteriorando tiempo. por esta situación de penuria que hay a nivel de los servicios y del sector público. Vamos a hacer algo. Tenemos un pequeño paréntesis con Máster para que usted tenga más tiempo de explicarnos esta situación de esto que me parece interesantísimo que estaba describiendo de poner a dieta ese estado, mastodóntico, despersonalizado que tenemos, que fue una de las promesas de Chávez cuando era candidato, que riñones tenía Rafael Caldera de tener ese poco de ministerios, que él con 10 o 12 ministerios hacía ágil el Estado y lo ponía a funcionar, y mira el desastre que terminó todo esto. Pues no, eso será en momentos con el profesor Leonardo Vera. Identificamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Publicidad, esta tanda la arrancamos con Arnamar Cosméticos. Este producto que tengo aquí en mis manos es un producto mágico de mis amigos de Arnamar. Mi querida amiga, para que usted le dé brillo, para que usted revitalice su melena, su cabello en general. Este es un producto que usted lo va a aplicar, le voy a explicar rápidamente. Después de cada lavado, usted va a aplicar y va a distribuir sobre su cabello húmedo uniformemente una cantidad moderada de esta loción Kera, de acuerdo al largo pues y al tipo de cabello que usted tenga, y lo va a peinar, lo va a desenredar sin lavarlo, y usted inmediatamente después lo seca. Esto le va a dar un brillo, se va a sorprender realmente. Búsquelo, o en el Instagram de Arnamar usted puede decir dónde vive y en Arnamar le responden inmediatamente dónde lo puede conseguir. Qué maravilla, ¿verdad? Para que usted sea una chica Arnamar. Arnamar Venezuela es su Instagram. Toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Yo sé que estamos en pandemia, en cuarentena, etcétera, pero si alguien está cumpliendo años en la casa, esa torta tiene que ser de la pastelería del Corso. Bueno, claro, porque bajo perfil, la familia, vamos a reunir, cumpleaños. ¡Yeah! Y la torta de la pastelería del Corso allí. Catherine, vamos a mostrar algunas tortas. ¿No tienes allí una bien deliciosa que puede ser? Bueno, ya hemos mostrado el brazo gitano, pero tenemos la marmoleada, tenemos la mil hojas, hay una que sale mucho que es la profiterol, que es, ¿cómo es la cosa? La profiterol, que es riquísima, la de guanábana, pero usted la encarga porque es que la gula no es pecado aquí en la pastelería del Corso. Anote, 941-1971 del Corso es la pastelería italiana por tradición y excelencia. Amigos, Serofka, me gusta mucho hablar de Serofka. Uno de los tantos servicios, y yo les estoy dirigiendo la publicidad, por supuesto, a los centros de salud, tanto públicos como privados. Me detengo para que ustedes los consulten con respecto al dictado de cursos de protección radiológica, pero también física radiológica, que está aplicada a las prácticas médicas y también industriales. Fíjese, taller de atención al cliente, cursos de desarrollo gerencial y coaching
empresarial. Las coordenadas de Serofca: 0212-310-7410, www.serofca.com. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Y con el profesor Leonardo Vera, economista, profesor titular de la Escuela de Economía de nuestra Universidad Central de Venezuela, dejamos en puntos suspensivos porque lo interrumpimos para ir a máster. Esto de la explicación que me parece bien importante, de la reducción del Estado, del Estado ágil, en un Estado que pueda dar respuesta a que en estos momentos no lo hay, pues, ¿no? Y hay muchas preguntas, profe, hay muchas inquietudes, mucha participación de nuestro auditorio. Sí, por ejemplo, el señor Víctor Serrano le pregunta, profesor, sin producción petrolera y otros recursos, cero ingresos, ¿cómo se va a mover la economía? Y también le queríamos preguntar si cómo va a imprimir o cómo pudiera atacar el Banco Central de Venezuela la situación de nuestra moneda si no hay respaldo en oro. Entiendo que sería dinero inorgánico lo que se imprimiría si no hay suficiente respaldo en oro, y nos enteramos recientemente que ya las reservas, según cifras del propio Banco Central, se redujeron a 98 toneladas de oro. Bueno, empiezo por lo último, aclarando que nosotros no tenemos desde hace varias décadas un sistema monetario regido por el respaldo de las reservas en oro. Es decir, la circulación de bolívares no está relacionada con el respaldo en oro que exista en las bóvedas del Banco Central. Ese es un sistema que se ha empleado, por ejemplo, en Argentina, cuando se emplea las cajas de conversión, etcétera, pero ese no es el sistema que se emplea en Venezuela. Por lo tanto, el Banco Central tiene toda de emitir la cantidad de dinero que considere conveniente. En este momento, y entonces voy al fondo de la pregunta, o a la primera parte de la pregunta, los recursos que tiene el Estado venezolano para atender las obligaciones que tiene. ¿Cuáles obligaciones? Pagarle a los proveedores de servicios del Estado venezolano, pagar la nómina de los empleados públicos, pagar las pensiones. Esos recursos cada día dependen más de lo que hace el Banco Central de Venezuela. ¿Por qué razón? Porque sus ingresos petroleros están disminuyendo a una tasa abismal. La recaudación tributaria se ha venido del suelo porque en la medida que el consumo cae el IVA, en la medida que el ingreso de las personas cae también el impuesto sobre la renta. Es decir, el sistema tributario está en el suelo, la recaudación. Y Venezuela no puede pedir prestado a ningún lado. Venezuela es un país que está en default con los acreedores externos, ¿verdad? Y puede pedirle prestado al sistema financiero venezolano porque el sistema financiero venezolano se convirtió en una pequeña célula minúscula. Entonces lo que le queda es emitir dinero. Ahora, ese dinero que emite es dinero esencialmente contable. Es decir, es un asiento contable. Materialmente no está imprimiendo billetes y monedas. Y ese es el problema del efectivo que tenemos en Venezuela. Claro. Entonces ese es el tamaño del problema, y la única manera de mantener al Estado venezolano en este momento es imprimiendo dinero contable. Situación. Y quienes reciben pagos del Estado venezolano, porque son trabajadores, están en la nómina de un ministerio o lo que sea, están recibiendo sencillamente asientos contables en una cuenta que tienen en algún banco.
Una cosa, profe, según sus análisis, ¿ha empeorado la economía venezolana el que Maduro esté aquí en Miraflores y tengamos año y medio, un poco más de interinato? En términos generales, estaba viendo que la embajadora Neumann, que la dictadura trata de robar a los venezolanos lo que nos queda en el Banco de Inglaterra. Entonces, esta situación dual desde el punto de vista político ha perjudicado aún mucho más. No estoy metiendo juicios de valor con relación a la cuestión política, pero como hay dos presidentes o hay dos estados y dos de todo, eso ha empeorado mucho más la agilidad de la economía en el país. Bueno, por supuesto, un país que está en un permanente conflicto político no puede ni siquiera plantearse un programa de desarrollo, no puede vislumbrar ni siquiera planes de mediano y largo plazo. Entonces, Venezuela está inmersa en una crisis y en medio de esa crisis, además, hay una crisis política. Esa crisis política incide en lo económico porque muchas de las decisiones o acciones que se van tomando en medio de la crisis perjudican a la economía. Las sanciones, por ejemplo, no cabe la menor duda, tienen una intención política, tienen la intención, o a lo mejor hay una intención de fondo de, por ejemplo, obligar a que el gobierno se siente en una mesa de negociación y otorgue algunas garantías democráticas para que el país pueda salir de la crisis. Sí. Sin embargo, en el interín, las sanciones van generando también un impacto económico severo sobre la economía. Ni que hablar entonces cuando alguien está sentado en el poder y está tratando de gobernar para sobrevivir y no para brindarle servicios de mejor calidad a la gente. Entonces, y de hecho, cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y cómo hacemos para salir de este caos, para ver alguna luz? Uno con gran pena empieza a hablar de cosas técnicas que hay que hacer, un programa de estabilización, una reforma monetaria, un programa de ajuste estructural, financiamiento internacional, cooperación y ayuda internacional, un buen diseño de lo que es un sistema tributario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno sabe en el fondo que si no resuelve Venezuela su crisis política, pues todas estas cosas que uno está pensando desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico no pueden ser emplazadas, no pueden ponerse en práctica. Entonces, lamentablemente siempre esta discusión económica de qué hacer en Venezuela pasa por la resolución de la crisis política. Pasa por lo político. Y sí. Es auténtico. Usted oye personas. Y es la responsabilidad de quienes tienen, obviamente, la conducción política del país entender esto y darle al país una salida si realmente lo quieren. Es auténtico lo que usted está diciendo, porque oye personas, quiero pensar muy bien intencionadas. José María de Viana nos dice, no, es que en 3 años, cuando salgamos de esto, en 3 años arreglamos la situación del agua. En 3 años aquí, mira, el gas y la cuestión de la gasolina y el petróleo, en año y medio esto está listo, y el Fondo Monetario. Y yo digo, bueno, pero ¿y el primer paso, que es el salir de esto, desde el punto de vista político? Eso es lo que... El paso anterior. El paso anterior. Sí. ¿Cómo hacemos? Yo entiendo que está la maqueta, la arquitectura y el sueño de todo el país que queremos cuando se salga de esto, pero de esto, si Maduro sigue ahí, vale. Toda la banda de ellos está aquí. Bueno, obviamente Venezuela necesita una conducción política distinta para salir del atolladero. Yo creo que las partes tienen que entenderlo. Hay una propuesta de un gobierno de emergencia, no es la primera vez que en países latinoamericanos se acude a una figura como esta. Venezuela la tuvo. De hecho, al final de la dictadura de los años 50 se instaló en Venezuela un gobierno de emergencia para tratar de, obviamente, acelerar la transición y llegar a unas elecciones libres y democráticas. Entonces, eso es lo que está planteado. Realmente, yo en ese sentido no soy pesimista. Yo creo que eso va a llegar tarde o temprano a Venezuela. El problema es que no sabemos cuándo va a llegar. Sí. Y es decir, ¿qué es lo que va a llegar? Bueno, que tendremos una especie de gobierno de transición, de gobierno de emergencia, y los venezolanos tendrán la oportunidad de libremente escoger o seleccionar a una dirigencia política que pueda sacar al país del atolladero. Sí. Para esto necesitamos, obviamente, que el país salga de este esquema de aislamiento internacional
incluyendo las sanciones, que el país comience a recibir ayuda internacional, y posteriormente también préstamos y que la arquitectura esencial de las instituciones del Estado pueda ser transformada. Eso va a llevar tiempo, claro, para que el Estado se convierta en un proveedor eficiente de servicios públicos. Eso va a tomar tiempo, y eso hay que decírselo a la gente. Las cosas no se arreglan mágicamente, pero lo que sí es importante es que la gente pueda vislumbrar que el camino está mejorando, de que hay un camino, de que se abre una ventana, de que hay una luz adelante y que las cosas van a ir mejorando hacia futuro, ¿no? Muy bien. Entonces el cambio político sin duda alguna va a generar un estímulo y un cambio de conducta en la gente para empezar a enrumbar la economía hacia otro lugar. Ese cambio de actitud de la gente es importantísimo. Y ese cambio de actitud requiere obviamente un giro político significativo, y eso es lo que yo creo que todos los venezolanos están esperando, o la gran mayoría, vamos a decirlo así, para decirlo sensatamente, la gran mayoría, ¿no? Bueno, profe. Tanto en el sector privado como los venezolanos que están afuera. Y yo creo que incluso aquellos que apoyan la opción del oficialismo, en el fondo hay muchos que también están pensando en un país mejor, en un país donde los servicios funcionen, claro, en donde esta cantidad de penurias por las que estamos atravesando puedan ser minimizadas, ¿no? Sí. Y yo creo que qué mejor escenario que esta crisis del COVID para pensar en esa reformulación de lo que es el país, ¿no? Claro. Se nos agotó el tiempo. Entonces, la escena está dada. Sí. Lo que pasa es que no se puede avanzar si no hay justicia. Porque ¿cómo se propicia un diálogo? ¿Cómo se propician unas elecciones libres? Si no hay justicia, los que han creado este desastre tienen que pagar. Pero se nos agotó el tiempo, hasta por el petro le han preguntado y no podemos satisfacer a nuestros amigos. Ya estamos pasados. Profe, un gran abrazo. Muchísimas gracias a Leonardo Vera, economista. Un abrazo a ustedes, un gran abrazo José Domingo y Erika. Y bueno, felicitaciones a su equipo por ese gran trabajo. Un placer el contacto con ustedes. Gracias, siempre, profe, luego. un abrazo. Lo conversado hoy acá, todas las interpretaciones de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Comercializadora Prada. Todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Arnamar, cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Heladería Vegan Fruit, amor vegano